interesantes cifras, por eso hemos invitado el día de hoy en el bloque de SAN al profesor Arturo García. Como sabemos, él es profesor de SAN Graduate School of Business. Aquí, por supuesto, le damos la bienvenida. Profesor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Encantado. Bueno, y queríamos comentar un poco sobre este informe del Banco Central de Reserva que habla de las expectativas que tienen los empresarios, ¿no? Luego de un año difícil, que hablamos de recesión. Bueno, parece que poco a poco estamos saliendo de esto. Bueno, el Banco Central todos los meses hace esta encuesta entre analistas financieros, bancos, empresas, o sea, gente, digamos, que conoce el quehacer económico, ¿no? y hace sus proyecciones. Y en efecto, en la encuesta de marzo, las expectativas a corto plazo, tanto para el crecimiento de la economía, de su empresa y de generación de empleo, se ha incrementado en unos puntos, su expectativa. A 12 meses, digamos, se mantiene o ha disminuido. ¿Por qué este incremento de expectativa a corto plazo? Bueno, en primer lugar, ya no se va a dar el fenómeno del niño global, ¿no? Eso realmente... Que causaba gran preocupación, sí, ¿no? Y alarma. Sí. Y que hizo que el año pasado tengamos un agro, en el agro y en pesca tengamos una recesión, o sea, una disminución del PIB en esos dos sectores primarios importantes. Este año se espera que crezcan. Tenemos también la inflación, que ya está en el rango meta, 3%. A pesar de que los productos en los diferentes centros de abastos incrementan día a día, ¿eso cómo se explica a nuestros televidentes, al ciudadano de a pie? Si es que la inflación está llegando a términos promedio o esperados. Ya, la inflación mide el incremento de precios. Siempre hay incremento de precios, productos, transacciones, oferta-demanda, incremento de demanda, en fin. Pero lo que está disminuyendo es el ritmo de crecimiento. El año pasado, en la época pico, la inflación analizada crecía 8% anual, ahora está a 3% anual. O sea, estamos dentro del rango meta, que es lo importante, y quiero señalar algo, o resaltar algo que en algún momento ya lo hemos comentado también. El Perú en estos 20 años de este milenio, 2000-2019, tuvo los mejores indicadores macroeconómicos de la región, lideró la región. Mayores tasas de crecimiento del PBI, menor tasa de inflación, moneda más fuerte, menor nivel de déficit fiscal respecto al PBI, mayor nivel de reservas internacionales respecto al PBI, menor nivel de deuda pública respecto al PBI, todos los indicadores macroeconómicos fuertes, sólidos. Éramos el país la estrella de la región. La estrella de la región. Así y no se exageraba, muchos dicen no, que exagerado. No, era así. Cuando uno salía afuera le decían, y es más, acá no, pero afuera, los peruanos no lo veíamos así. Pero afuera lo veían claramente, porque Perú destacaba no solo en la región, sino también entre muchos países desarrollados, ¿no? ¿Seguimos manteniendo sólidos fundamentos? Sí. Por ejemplo, si bien es cierto, el año pasado hubo recesión y hubo efectos que afectaron el crecimiento de la economía, como los conflictos sociales, enero y febrero, que afectaron fuertemente la actividad económica, las inundaciones de marzo-abril y el temor a nivel global de un niño costero, ¿no? Que eso también digamos, apagó un poco los motores. Sin embargo, ahora la perspectiva, como dije, es promisoria en el tema, uno, de control de la inflación, dos, ya no hay niño, no va a haber fenómeno del niño, ¿no? También tenemos, a ver, el último, o el penúltimo movimiento de gabinete que hubo, trajo dos profesionales conocidos en el medio, en su sector especialistas, como el ministro de Economía, el señor Arista, y el señor Mucho en Minas, ¿no? Entonces eso también en dos sectores claves, ¿no? Ha dado también confianza en el corto plazo. Pero mientras que por un lado esos elementos dan confianza, por el otro, bueno, no cesan las denuncias y parece cierto. Un caso tan banal para muchos, el caso Rolex de la presidenta Dina Boluarte, definitivamente mella la confianza, sobre todo por la serie de contradicciones que hay y por lo que hemos visto pues desde el viernes, luego de este mensaje que para el Ejecutivo, encabezado por el Premier Gustavo Adriansen, debiera pues significar pasar la página, pero no ha sido así, lamentablemente, por protagonismo de la propia jefa de Estado. Bueno, en efecto, ¿no? El tema político es un factor importante dentro del tema de estabilidad, digamos, y de confianza de los agentes económicos en la inversión y en el crecimiento, ¿no? Por eso necesitamos confianza, uno, en el tema político, claramente, tal vez es un tema que pudo haberse dicho tranquilamente desde un inicio, ¿no? Pasó esto, fue y punto, se evitaba todo esto. Dos, también el tema, a ver,
La inseguridad. La inseguridad ciudadana afecta fuertemente. Hablábamos y empezamos el programa justamente con el tema de las extorsiones, ¿no? Que ya están desbordadas completamente, que en este primer trimestre también ha habido un incremento que nunca antes se había visto, tomando en cuenta que solamente las personas afectadas lo denuncian en un 15%. Entonces esta situación pues ha escalado de una manera que genera gran preocupación, no solamente en la ciudadanía, sino en los empresarios. Sí, y se da en todo segmento empresarial, pequeña, no solamente mediana gran empresa, pequeña empresa, microempresa, formal e informal. Y esto hace que algunos emprendedores cierran sus negocios y otros ya no emprendan, ¿no? Para demostrar sencillamente cómo afecta en lo inmediato. Ahora también un tema de que la falta de seguridad en el país también afecta, pues en general, el clima de confianza, ¿no? El tema también... Desde fuera, por ejemplo, una inversión fuerte, porque hay que destacar que lo importante es que haya inversión privada. La inversión estatal, la inversión pública también lo es, pero básicamente es la privada la que puede pues mover el motor de nuestra economía. Pero al ver que hay ese tipo de inseguridad, por un lado, y por otro lado el tema político, que no está nada estable, bueno, de repente pueden mirar hacia otro país. Sí, en efecto, y los últimos 2 años justamente la inversión privada ha caído, ha sido uno de los motores de la economía que se apagó. No solo se apagó, sino cayó. El año pasado la inversión privada cayó 7%. Y la inversión privada es crucial porque representa el 80% de la inversión total, no basta en la inversión pública. No. Y la inversión privada, el sector privado genera el 80% de puestos de empleo de los casi 20 millones de personas que laboramos en el Perú entre formales e informales. El sector privado, desde la micro hasta la gran empresa, representa el 80% de puestos de empleo, genera 80% de puestos de empleo. El sector público genera solamente el 20%, o sea, es fundamental la inversión privada. Pero eso tiene que haber estabilidad política, económica, social, ¿no? Y jurídica. Jurídica, institucionales, por supuesto. Me viene a la mente, y aprovechando que usted está acá, pues con todo este tema del puerto de Chancay. De Chancay, de Huacho, de Chancay. Justamente pues con este tema que es sabido, aparentemente dicen desde el Ejecutivo un error administrativo, el tema de la exclusividad, cuando ya pues esto está prácticamente avanzado en un buen porcentaje y se tenía previsto iniciar una primera etapa en este año, ¿no? Así es, ¿no? Confianza jurídica. Y ese puerto es fundamental porque es el más grande de la costa del Pacífico. Puede ser puerto de entrada, va a ser puerto de entrada para todo el comercio de Asia, y no solo de Asia, sino Brasil, por ejemplo, en vez de ir hasta el canal de Panamá para exportar a Asia, cruzar el canal de Panamá para exportar a Asia, puede hacerlo a través del Perú. Entonces es más, ese proyecto puede representar hasta 1% del PBI a partir del próximo año, de crecimiento del próximo año, ¿no? Entonces es fundamental. Entonces la estabilidad en todos los sectores es importante. Y hablando de confianza en nuestros gobernantes, también el tema, hablé hace un momento de la importancia de los ministros de Economía y Energía y Minas que han asumido, profesionales de primera, técnicos, todo. Pero, por ejemplo, al MEF creo que le falta todavía tener un rol protagónico, ¿no? Por ejemplo, en esto del 7º retiro de las AFPs, no dicen si van a observar o no como ejecutivo. Y si bien es cierto que así lo observen, el Congreso podría aprobar por insistencia. Por insistencia, como lo ha venido haciendo, pero el mensaje, al observar una ley antitécnica, porque ni el MEF, ni BCR, ni SBS, ni todos los técnicos estaban a favor de ello porque se dilapida el sistema de pensiones, ¿no? En vez de generar confianza... una posición más firme. Más firme, porque eso demuestra a los agentes económicos cuál es la posición del gobierno. Claro, ha dicho, ¿no?, que no está de acuerdo, pero usted no define si va... debería ser con más firmeza. No dice si lo observaría o no. Y eso es importante por el mensaje que dan los agentes económicos, ¿no? Porque ya son 7 retiros. 7 retiros. Eso hace que si la pensión estimada hasta antes de los retiros... ¿Fracasaría ya el sistema de las AFPs? ¿O todavía tiene respiro? A ver, ¿qué pasará con las personas que siguen manteniendo su...? El problema no es que afecta a las AFPs, el problema es que afecta a los trabajadores, a los futuros pensionistas, ¿no? Ya se han retirado cerca de 85.000 millones de recursos, ya hay cerca de 6 millones de personas que han retirado fondos, y cada vez, después de este retiro que se estima que saldrían cerca de 34.000 millones de soles, habría 9 de cada 10 trabajadores que ya no tengan recursos en el fondo, ¿no? Y es más, la pensión que se alcanzaría sería más o menos el 25% del sueldo que estén ganando, cuando antes de los 6 retiros era calculada en 70-75%. ¿No? Entonces, definitivamente son leyes populistas, antitécnicas, y yo creo que es el mayor riesgo
para el tema de crecimiento del país. ¿No? Y definitivamente todo eso afecta la expectativa que tiene el empresariado. Así es, ¿no? Y va a quedar un problema fiscal también en el mediano y largo plazo, y de acá a 20 años vamos a tener adultos mayores en situación de pobreza, donde el Estado va a tener que contribuir a ello y nos va a costar a todos definitivamente eso, ¿no? Y lo que muchos se preguntan, porque había en cuanto a la expectativa de crecimiento de la economía se calculaba alrededor del 3%. ¿Se mantiene o debido a lo que se está dando pues este incremento en este primer trimestre, podría mejorar la situación o no? Bien, si bien es cierto, enero creció 1.4% respecto a enero del año pasado, lo que pasa es que el año pasado hubo conflictos sociales que paralizaron la economía. Sin embargo, el tema de inflación, control de la inflación, el tema de que ya no va a haber fenómeno de nivel global, el tema de un gabinete más técnico en los temas de economía, energía y minas, y es más, el ministro de Energía y Minas ha puesto sobre la mesa de reactivar los proyectos de Conga y Tía María. Pero aunque no fue incluido eso en el mensaje del Premier, ¿no? Ante el Pleno del Congreso cuando solicitaba el voto de confianza. Así es, pero ya como ministro técnico, digamos, empresario muy conocido del tema minero, ¿no? Es importante. Entonces creo que ese tema va a estar sobre la mesa. Entonces, podemos crecer de repente 13%, es más, los bancos de inversión han ajustado al alza, han modificado al alza su expectativa de crecimiento más o menos a 2.5, 2.7%, pero el Perú debe y puede crecer a tasas mayores. Debería, ¿no? Porque con 3% sabemos que no logran casi nada, o sea, no se puede reducir el tema de la informalidad, la pobreza. Cada año 300 a 350.000 personas jóvenes están listos para incorporarse por primera vez al mercado laboral. Perú tiene que crecer a tasas no menores de 4%. Si crecemos a tasas menores, vamos a acumular desempleo. Y Perú por eso necesita, debe y puede. ¿Por qué puede? A ver, tenemos un entorno favorable en el tema de precios de los minerales. El precio del cobre de $2.20 que estaba hace 4 años cuando empezó la pandemia, marzo de 2020, ahora está en $4.10. El oro también. El oro está en 1.600, ahora está en $2.300. Y esos dos minerales representan el 50% de lo que Perú exporta. Entonces tenemos, digamos, aún así, ¿no? También otro factor de riesgo este año puede ser el déficit fiscal. La meta que se ha puesto es 2%, que es, digamos, ambiciosa, pero... ¿Posible? Sí. ¿Viable? Es posible, pero hay que estar muy cauto, digamos, de las medidas antitécnicas que puedan tomarse, sobre todo en el Congreso. Desde el Congreso de la República. Sobre todo el Congreso, ¿no? Que afecten la viabilidad fiscal. Mucho cuidado, pero parece que no les importa absolutamente nada, ¿no? Que los intereses personales o bajo la mesa estaría pesando más. Bueno, al final todos los partidos de derecha y izquierda todos votan igual populistamente, lo estamos viendo en todos estos temas, ¿no? Y hemos visto en el presupuesto del 2024 el porcentaje de crecimiento de recursos dados al Congreso ha sido mayor que de los sectores como salud, educación, transporte, increíble, y acaban de darle una ampliación de 50 millones. Cuando está hablando desde el Ejecutivo de Austeridad. Así es. Bueno, increíble. Entonces, profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, profesor García. Cerramos de esta manera nuestro bloque de SAN.